El Instituto Bíblico Cristianos de Berea le da la bienvenida al estudio de la Palabra de Dios con el pastor Calixto González, quien ya queda con todos ustedes. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Hoy terminaremos de estudiar los dones de poder. Esta lección la vamos a dedicar al estudio de los dones de sanidad. Antes de entrar de lleno al tema de los dones de sanidad, quiero hablar sobre las enfermedades y sus causas en el pueblo de Dios. Si creemos en un Dios soberano, debemos aceptar que los hijos de Dios estamos bajo el control absoluto de Dios. Por lo que si estamos enfermos, el Señor no solo lo sabe, sino que Él lo mandó. Quiero que me acompañe a leer Lamentaciones capítulo 3, verso 37, que nos dice lo siguiente. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Verso 38. ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Verso 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Verso 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Aquí podemos ver que Dios dice que todo lo que ocurre es porque Él lo manda. También dice que tenemos que lamentarnos en nuestro pecado. Y por último, que escudriñemos nuestros caminos y busquemos y nos volvamos a Dios. Nuestro Padre Celestial es soberano y todo lo que nos ocurre es porque Él lo manda. Si hay alguna enfermedad en nosotros, Él la mandó. Y esas enfermedades pueden ser por alguna de las siguientes razones que voy a mencionar. En la congregación podemos tener hermanos o hermanas enfermas porque somos mayordomos de nuestro cuerpo y eso lo ignoramos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? También dice en 2 Corintios capítulo 7, verso 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo que podemos ver aquí es que nosotros somos responsables del cuidado de nuestro cuerpo. Muchas de las enfermedades, amados en el Señor, son la consecuencia de la falta de mayordomía sobre nuestros cuerpos. Probablemente esto usted nunca lo haya escuchado, y si lo ha escuchado, de gloria a Dios porque tiene un pastor que le ha enseñado. Pero lamentablemente dentro de la iglesia, poco se enseña sobre la mayordomía del cuerpo. La Biblia dice que usted es responsable del cuidado de su cuerpo. Por eso la importancia de cuidar su peso, de cuidar su salud, porque usted es un templo de Dios y una morada del Espíritu Santo. También podemos estar enfermos por no entender la importancia de la comunión. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 11, verso 29. 1 Corintios capítulo 11, verso 29. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Amados, aquí podemos ver que la razón por la que hay muchos enfermos y debilitados en la iglesia es a consecuencia de descuidar la importancia de la comunión. Son muchos los hermanos que no entienden que a partir de nuestro nacimiento espiritual ya no somos más seres individuales, sino somos seres corporativos. Somos el cuerpo del Señor. Y aquí no se trata de dejar de participar de la Santa Cena, sino de la importancia de la comunión. Yo he encontrado hermanos que me dicen, pastor, yo no quiero participar de la Santa Cena porque no estoy en comunión. Lo que me está diciendo ese hombre o esa mujer es que está fuera de comunión y quiere seguir estando, es tan rebelde, tan llevado a sus ideas, que no prefiere quebrantarse, sino prefiere seguir terco, sufriendo las consecuencias de la falta de comunión. Amados, no se trata de dejar de tomar la Santa Cena. Se trata de entender la importancia de la comunión en el cuerpo de Cristo. Usted tiene que saber que en el reino de Dios existen 4 tipos de perdón. El primer perdón es el perdón eterno, por el cual
uno se convierte en un hijo de Dios. El segundo perdón es el perdón de comunión, que tiene que ver con lo que Pablo está tratando en este párrafo. Para entender mejor sobre este tema, por supuesto, no puedo extenderme sobre él, pero le aconsejo que usted se consiga el video Los 4 tipos de perdón, porque ahí explicamos bien este tipo de perdón que es tan necesario, hermanos, para que usted se pueda evitar algunas enfermedades en su cuerpo. Hermano, para evitar que nos enfermemos por falta del perdón de comunión, Pablo nos aconseja lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 11, verso 31. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pablo dice que si nos examinásemos a nosotros mismos para ver si tenemos los 4 tipos de perdón sobre nuestra vida, en vez de andar juzgando a otros, nos evitaríamos ser juzgados por el Señor. Recuerde siempre lo que Jesús dice así en Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ahora entiende por qué tantos cristianos van buscando sanidad por todos lados, pero no la encuentran. Ahora los invito a que podamos mirar lo que sucede cuando no analizamos nuestra propia vida, cuando no examinamos nuestra propia vida. Pablo dice aquí en 1 de Corintios capítulo 11, verso 32, lo siguiente. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Pablo dice que por no juzgarnos a nosotros mismos, por no examinarnos con respecto a cómo anda la comunión con el cuerpo de la iglesia, somos castigados por el Señor. Esto porque no podemos ser condenados con el mundo. Y ese castigo puede manifestarse a través de una enfermedad, dice Pablo, de una debilidad o aún de la muerte. Por eso Pablo dice ahí, muchos están enfermos, otros están débiles y otros duermen, hablando del sueño de la muerte. Leamos de nuevo el texto para entender mejor lo que estoy diciendo. 1 Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, hablando del sueño de la muerte. Todo esto, hermano, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Y Dios juzga día a día a sus hijos. Por eso es importante, hermanos, que podamos tener el perdón de comunión. La importancia de la comunión con el cuerpo de Cristo. Porque cuando usted rompe la comunión, está rompiendo la posibilidad de su sanidad física. Amados, espero que podamos entender lo que el Señor nos está transmitiendo a través de su palabra. Por eso el consejo de Santiago, allí en capítulo 5, verso 14, que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En este pasaje no se habla de que hay que buscar un hermano que tiene el don de sanidad, sino que se busque a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia representan al gobierno de Dios y son quienes deben tener discernimiento para saber si esa enfermedad es a falta de mayordomía del cuerpo, es a falta de comunión o es un trato que Dios tiene con la persona para perfeccionarla y llevarla a un mejor nivel espiritual. Veamos un consejo que Pablo le da a Timoteo en cuanto a imponer las manos. En 1 de Timoteo capítulo 5, verso 22, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Lo que podemos ver aquí es que quienes estamos al frente no podemos poner las manos con ligereza. Debemos analizar si la persona que nos pide que oremos por ella no está con falta de perdón de comunión, ya que imponer las manos con ligereza, amados hermanos, nos puede hacer participar del pecado ajeno. Eso nos enseña la palabra del Señor. Por eso, amados en Cristo, no se trata de llamar a todas las personas que están enfermas y llegar y orar por ellas y reprender los espíritus de enfermedad. Eso se hace allá en el evangelismo, afuera, con la gente que no es creyente. Pero los hijos de Dios están bajo el gobierno de Dios. Espero que pueda alcanzar a hacer esta definición
esta división entre lo que es el evangelismo y lo que es el pueblo de Dios. Amados, quienes estamos en el ministerio, hermanos, tenemos que cuidarnos de eso, pero también debemos cuidarnos porque podemos estar enfermos por falta de mayordomía en nuestro cuerpo. Muchas veces el dedicarnos a la obra nos hace descuidar nuestro cuerpo. Nos faltan horas de sueño, la falta de ejercicios, y también podemos estar enfermos de enfermedades profesionales. ¿Cuáles son las enfermedades profesionales? Aquellas enfermedades que son la consecuencia de nuestro trabajo ministerial, especialmente enfermedades del estómago. Por eso que Pablo le recomienda a Timoteo, allí en 1 de Timoteo capítulo 5, verso 23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los ministros, hermanos y hermanas en el Señor, a causa de nuestra preocupación por la obra, muchas veces descuidamos nuestro cuerpo. Nos alimentamos mal, dormimos mal, y por cargar con esas muchas preocupaciones, terminamos enfermándonos de alguna enfermedad que normalmente son expresiones de nuestro cuerpo por la carga emocional que estamos teniendo. Por ahí he escuchado a algunos que los verdaderos creyentes no pueden enfermarse. He escuchado inclusive a algunos con la altivez de decir, un ministro de Dios no puede estar enfermo. Si usted mira la vida de Pablo, mira la vida de Timoteo, ese tremendo pastor de una de las congregaciones más multitudinarias que hubo en la iglesia primitiva. Sin embargo, ambos estaban enfermos. Hermanos, que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento. La palabra del Señor nos muestra que como ministros de Dios tenemos que cuidarnos porque el hecho de ser un escogido de Dios no nos inmuniza contra las enfermedades. Por eso la importancia del cuidado que tenemos que tener. Algunas de esas enfermedades son causadas por el estrés ministerial y obviamente terminan trayendo problemas en el estómago, problemas de intestino, de colon, problemas en la piel. Estas, por supuesto, son solo algunos ejemplos, ¿no?, de lo que normalmente los ministros de Dios pueden llegar a sufrir. Por eso, si usted ve a su pastor con alguna de estas enfermedades, no haga ayuno y oración, hermanos. Lo primero que tiene que hacer es, si ama a su pastor, es hacerse un análisis usted mismo para ver si no es usted la causa de la preocupación de su pastor. La causa y la razón por la cual su pastor está enfermo. Después, vaya y hable con sus hermanos y ayude en la obra a su pastor. De esa forma le van a quitar muchas cargas emocionales y van a resolver el problema desde su origen. He visto congregaciones enteras orando y ayunando, hermanos, pero lo que menos se preocupan es de la importancia de la comunión, de la importancia de la obra. El pastor no está y la obra no funciona. Y entonces después dicen, Señor, bendice a mi pastor. ¿De qué va a servir esa oración, hermano, si usted no está involucrado de lleno en lo que tiene que hacer? Bueno, volvamos a las enfermedades profesionales. En este tipo de enfermedades no hay que buscar a alguien que tenga el don de sanidad, ni a los ancianos de la iglesia, sino que hay que hacerse cargo de las soluciones. Eso nos muestra la palabra del Señor. Cuando se trata de falta de mayordomía, cargamos con las consecuencias del descuido, hermanos, por lo que tenemos que hacernos cargo de paliar esas situaciones. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo que debe hacer. No le dice, Timoteo, orá y ayuná para que Dios te sane. Sino le dicen, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Presta atención, que no lo reprende diciéndole, ¿cómo vas a tener tan poca fe, Timoteo? No le dice, un pastor no puede estar enfermo. Ni lo manda a buscar a un hermano que tenga el don de sanidad. Tampoco le dice que la congregación ore y ayune para que él sea sano. Sino solamente dice, ese problema vas a tener que buscar la forma de sobrellevarlo. Y entonces le recomienda algo que a él le ha funcionado. No tomes agua, sino un poco de vino. Y Pablo se lo dice a Timoteo por experiencia. Él había sufrido y él decía, yo he sufrido dolores de parto. Y eso es lo que sufrimos los siervos de Dios. Bien, sigamos tratando el tema de las enfermedades en el pueblo de Dios. También hay otras enfermedades que Dios usa como un control sobre nosotros. Mire, vamos a leer 2 Corintios capítulo 12, verso 7. 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí podemos ver que quienes llegamos a este nivel, podemos ser tratados por el Señor a través de un aguijón, para que no nos exaltemos desmedidamente. Le recomiendo que se consiga el curso sobre guerra espiritual. En el mismo usted va a aprender que esa enfermedad que tenía el apóstol Pablo era un espíritu maligno que Dios le había enviado para controlar el orgullo en este siervo de Dios. Por último, quiero mencionar que existen las enfermedades propias de la edad. Somos seres corruptibles. Y por lo tanto, cuando llegamos a cierta edad es natural que tengamos algunas enfermedades. Recordemos lo que nos dice Eclesiastés, que llegará el día en que temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y se oscurecerán los que miran por la ventana. El tiempo en el que se perderá el apetito porque el hombre va a su morada y el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado. Le recomiendo que sobre este tema pueda usted leer Eclesiastés capítulo 12 del verso 1 al 7. Bien, hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Hay enfermedades en los creyentes que pueden ser por falta de mayordomía sobre el cuerpo o también la consecuencia de pecado, mayormente la falta de comunión. Estas son tratadas por los ancianos de la iglesia, no por el don de sanidad. Hay enfermedades producto del ejercicio del ministerio. Una de sus causas puede ser la falta de mayordomía de nuestros cuerpos. El tratamiento es responsabilidad del ministro. No podemos llamar a un hermano que tenga el don de sanidad, no podemos ni siquiera pedirle al Señor, sino hacernos cargo de esa consecuencia. Hay enfermedades también que Dios usa para que no nos gloriemos por la grandeza de la revelación que Él nos puede entregar. Hermanos, con todo lo dicho, queda claro que los dones de sanidad son casi exclusivamente para las personas que vamos a evangelizar. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de los dones de sanidad. Para comenzar, vamos a hacer una definición de los dones de sanidad. Los dones de sanidad son manifestaciones sobrenaturales del poder sanador de Dios que fluyen de una persona hacia otra. En ese evento, la persona recibe sanidad en las áreas emocionales, espirituales o físicas. Ahora vamos a repasar el texto sobre el cual estamos estudiando. Primera de Corintios capítulo 12, verso 8, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Lo primero que podemos ver es que este don es el único que figura en plural. Eso significa que así como hay muchas clases de enfermedades, así hay muchos dones de sanidad. Eso implica que un creyente que tiene un don de sanidad, no por eso Dios lo va a usar para sanar todo tipo de enfermedades. Los dones de sanidad son manifestaciones específicas de sanidad para gente específica, con necesidades específicas, en momentos específicos. De ahí que para salir a predicar, amados hermanos, hay que salir en la presencia del Señor. Porque usted tiene que orar específicamente por la persona específica a fin de que el don específico trabaje en esa enfermedad específica. Bien, vamos a ver un ejemplo bíblico de que existe un don para cada enfermedad. Vamos a leer Hechos capítulo 8, verso 5. Mire lo que dice la palabra aquí. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Verso 6. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aquí aprendemos que Felipe tenía dones de sanidad, ¿para qué? Para paralíticos y cojos. El verso 7 dice, muchos eran sanados. Lo que podemos ver es que no todos eran sanados. Tercero, podemos ver que las sanidades ocurrían después de predicar a Cristo. Si uno lee el verso que comenzamos a leer, decía entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. O sea, primero estaba predicando, no estaba ofreciendo sanidad, sino estaba predicando. Bien, el verso 6 dice, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, primero predicaba a Cristo y la consecuencia eran las sanidades.
entonces podemos ver el principio que los dones de sanidad siguen a la predicación del Evangelio. Tenemos que saber que mientras estamos predicando, esta señal nos está siguiendo. Eso dice la palabra del Señor. Veamos otro ejemplo, el ejemplo de Pedro y el cojo del templo. Hechos 3, verso 2. Hechos 3, verso 2. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Verso 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna. Verso 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Verso 5, entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Verso 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Verso 7, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Bien, en este extenso párrafo que he leído, aprendemos lo siguiente. Pedro no estaba haciendo una campaña de sanidad divina. El hombre tampoco estaba buscando sanidad, sino una limosna. Este hombre sanó donde se encontraba. No le dijeron, mira, allá hay una campaña, ¿por qué no vas allá? No, sanó donde estaba. Otra cosa que podemos ver que la sanidad fue completa. No fue progresiva, fue completa. Otra cosa, la sanidad fue la cosa menor. Si se toma el tiempo de analizar, hay 9 versículos que hablan de la sanidad y 16 de la predicación, donde se convierten después de esos 5.000 personas. Amados, todo lo que hemos visto hasta aquí nos muestra que los dones de sanidad siempre se manifestaron como consecuencia y nunca como un fin en sí mismos. Lamentablemente el tiempo se nos ha pasado, por lo que tenemos que hacer un resumen para terminar. Sobre este tema tendríamos mucho más para añadir, porque uno ha visto tanto en este tiempo, amados, en la obra de Dios, pero vamos a ir acortando el tiempo, redimiendo el tiempo, como dice la palabra del Señor. Hoy aprendimos que si alguien está enfermo en el pueblo de Dios, es porque Dios lo mandó, excepto las enfermedades propias de la edad de las que habla Eclesiastés capítulo 12. También aprendimos que las enfermedades en los creyentes pueden ser por falta de mayordomía del cuerpo, o a consecuencia del pecado, o por la falta de comunión. Estas no son resueltas por los hermanos que tienen dones de sanidad, sino deben ser resueltas por los ancianos de la iglesia, quienes deben tener discernimiento para poder discernir si esa enfermedad es a consecuencia de falta de mayordomía, si es a consecuencia de falta de perdón, falta de comunión. También aprendimos que hay enfermedades producto del ejercicio del ministerio. Una de sus causas puede ser la falta de mayordomía del cuerpo de los ministros, y el tratamiento, por supuesto, siempre está a cargo del ministro, lo que aprendíamos del caso de Timoteo, cuando Pablo le aconseja que él se tiene que hacer cargo de su enfermedad. Hay enfermedades que Dios usa para que no nos gloriemos de la grandeza de la revelación que Él nos da. Felipe tenía dones de sanidad específico para paralíticos y cojos. No todos los enfermos serán sanados. Los creyentes de la iglesia primitiva no hacían campañas de sanidad, sino predicaban el Evangelio, y como consecuencia el Señor sanaba a los enfermos. Bien, quisiera hacer una simple conclusión. Si queremos ver los dones de sanidad actuando, hay un solo lugar, el campo evangelístico. Por eso le animo a que usted se ponga de pie, porque Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy el asiento, dijo, yo soy el camino. Entonces póngase en el camino, porque dice el Señor, benditos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Y en el tiempo de la proclamación del Evangelio,
usted estará viendo cómo Dios estará obrando en la vida de las personas a quienes usted está ministrando la palabra de Dios. Mientras usted predica a Cristo, Cristo confirma esa predicación por medio de sanidades gloriosas en la vida de las personas. Bien, hasta aquí hemos llegado compartiendo con ustedes esta lección con respecto a los dones de sanidad. Esperando que haya sido de bendición para usted, nos vamos a reencontrar en la próxima lección. Bendiciones.